En México, los casos de acoso sexual hacia las mujeres superan los 25,000 al año, pero únicamente 40% de estas situaciones llega a ser denunciada, según estimaciones de la Secretaría de la... Igualdad de Género y la Agenda 2030 es un libro que se inició en su conformación hace 3 años. Agenda 2030 pues refleja el consenso de los países sobre cuál sería la ruta que habría que seguir para alcanzar el desarrollo. Es un conjunto de acuerdos fundamentales de los países de por dónde habría que avanzar para asegurar un mundo con mayor bienestar, con mejor desarrollo. Incluye también una dimensión ambiental que es muy importante. Considera que eso solo se puede lograr a partir de un involucramiento de todos, de distintos niveles de gobierno, de distintas formas de participación y de un involucramiento de actores que se asientan fundamentalmente en el ámbito local. Por eso el libro se llama Una mirada a la territorialización en el Estado de México, porque se considera que la localización de la agenda es la que genera las acciones para avanzar en los objetivos. Pero cuando se inició, cuando se inspiró, tomaba en cuenta que el Estado de México fue la primera entidad de la República Mexicana en conformar su plan de desarrollo siguiendo los objetivos de la Agenda 2030, siguiendo los objetivos de desarrollo sustentable, como también se le conoce. Y entonces era muy importante ver qué sucedía en la entidad federativa a partir de haber integrado esos objetivos como una guía y parte de su plan estatal de desarrollo. Tal vez por eso también la integración del libro refleja 2 perspectivas, una de los estudios académicos y otra de cómo el gobierno fue instrumentando las estrategias de política para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Otra orientación que tiene el libro que es muy importante es su enfoque en el objetivo 5, en el objetivo de equidad de género, porque la pandemia afectó de modo diferente a los géneros, afectó de modo diferente a los hombres y a las mujeres, con saldos muy negativos para las mujeres. Si ya se tenía una situación de desigualdad, es decir, la pandemia hizo evidente esas condiciones de desigualdad entre los géneros, pues después de la pandemia se aprecia que estos saldos negativos afectaron a las mujeres. Y entonces, pues resulta importante ver cuál era el panorama y cuál es la situación actual en términos de los objetivos de igualdad de género. Y ahí se ve que el Estado de México, a pesar de haber sido la primera entidad federativa en instrumentarlos, no ha tenido los logros que serían esperados. Y entonces pues viene la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha dado esta posición del Estado de México, donde entidades del norte como Baja California, también de la Ciudad de México, de estados como Colima, han logrado alcanzar más metas, porcentaje mayor de logro en las metas que el caso del Estado de México? Me gustaría también hablar un poco más del libro, señalando que está construido en 2 partes. En la primera se habla de la igualdad de género en México, se inicia con un desarrollo histórico de la situación y la posición de las mujeres y de los problemas que se han
enfrentado en el país. Se habla también de algunos contextos específicos en el país, como es el de la educación, que está desarrollado por la doctora Elia Marum y la Cátedra UNESCO de Equidad de Género. Se habla también de la situación de la salud, del acoso sexual en el sector turismo, un trabajo interesante. Y la segunda parte está más focalizada en cómo se instrumentaron los objetivos de la Agenda 2030 en el Estado de México. Y hay ahí una visión de avances, de organización tanto gubernamental como municipal, con este presupuesto de la localización, de la territorialización, de la importancia de los actores locales. Y hay también un trabajo que resulta interesante en términos de equidad política de las mujeres, de participación política de las mujeres, y uno más que ver con el acceso a la propiedad, con el acceso a la tierra en el medio rural mexiquense, que está vinculado a la seguridad alimentaria. Y creo que eso le da puntos de interés al libro. Desde luego se tienen los datos, las estadísticas. Es un trabajo que a partir de el análisis académico y también de los estudios y del seguimiento de las estrategias de política pública, pues está bien documentado, está bien sustentado. Para mí es un gusto haber podido coordinar estos dos ámbitos junto con el maestro Érico Flores, él como responsable también de la Agenda 2030 en el Estado de México, pudo aportar una visión que es muy, muy relevante. El libro es una coedición con el Fondo Editorial del Estado de México, con el Consejo Editorial del Estado de México. Hay el trabajo de un grupo de académicas importantes del Colegio Mexiquense. Está la doctora Arlet Covarrubias Feregrino, que trabajó un artículo en conjunto con la doctora Carla Pedersini Villarreal de la Universidad Iberoamericana, la doctora Emma del Carmen Aguilar Pinto, con quien he tenido oportunidad también de abordar otros estudios de género, y del doctor Francisco Emanuel Arce Moguel. Hay el trabajo del estudio de la doctora Elia Marum Espinosa sobre desigualdades en la educación superior. Hay ese seguimiento histórico de la situación y condición de equidad de las mujeres que hace Rodrigo Sánchez Arce, que es un investigador con mucha experiencia en el seguimiento histórico. Es un artículo muy documentado en fuentes históricas. Por otra parte, hay los estudios sobre la equidad política de Rosalba Vera Núñez, el que comentábamos que es de la doctora Ivonne Vizcarra, sobre seguridad alimentaria y el acceso de las mujeres a la propiedad en el medio rural. El del maestro Érico Flores, que es un destacado internacionalista y que es el responsable del seguimiento de la Agenda 2030 en el Estado de México, ¿no? Realmente la violencia de género en el Estado sigue siendo un problema muy relevante,
Y ahí los indicadores de la agenda son muy importantes porque no hay datos concretos en el caso, por ejemplo, de las adolescentes y niñas violentadas en el Estado de México, porque creo que las metas que se trazan en este problema público que es la violencia de género no alcanzan a concretarse en los ámbitos de prevención de la violencia y entonces no se reflejan en la erradicación, aunque se reconoce también que en la localización pues hay todavía vacíos que habría que cubrir. Y está a disposición en las librerías del Colegio Mexiquense y también en las del el Fondo Editorial del Estado de México, y me parece que esa posibilidad pues la hace accesible a los estudiosos e interesados en la agenda de género, y yo diría que también a todo el espacio de las estrategias de gobierno con los funcionarios públicos responsables de los órganos de seguimiento en los municipios para ubicar la situación de su municipio y los faltantes, que es un aspecto fundamental del conocimiento para seguir avanzando en la atención a los problemas de equidad de género.